¿A usted le gusta hablar de rescate o de liberación? Y en cualquiera de los dos casos, ¿cuáles serían las virtudes y defectos militares que encuentra? Permíteme continuar la respuesta que empezó y se fue. ¿Quién es el enemigo? Yo creo que el Perú no puede cometer el mismo error de los años 80, ¿no? Dijimos que eran unos delincuentes abigeos y nos encontramos con que eran unos senderistas subversivos que tuvieron un iluminado que les dijo hay que destruir al Perú y matar a su gente para hacer un Estado mejor. Y tuvimos 20 años de muerte y destrucción. Hay dos tipos de guerra, la guerra convencional y la guerra no convencional. En la guerra convencional es que se enfrentan dos fuerzas armadas. Y en la guerra no convencional hay tres modalidades hoy en día. La subversión, el terrorismo y el narcotráfico. La subversión es la guerra que tiene que lidiar un Estado contra una organización que con apoyo o no del exterior emplea métodos violentos para destruir la sociedad y tomar el poder y cambiarlo de acuerdo a su ideología. Eso es lo que tuvo el Perú con Sendero Luminoso. Terrorismo es lo que tiene Estado selva, donde tú no sabes ni puedes distinguir si son los rehenes o si son lo de la familia de Estarían todos en la Comisión Interamericana. Porque hay que recordar que en la primera acción que hicieron de esta operación de excelencia, que lo debe haber hecho un analfabeto, todos están enjuiciados, ¿no? En la única acción que tuvieron. Todos están enjuiciados. Estamos hablando del año 2008. Todos están enjuiciados porque hicieron una operación y murieron 3. Y como no le encontraron armas, hay que tener en cuenta que acá hay niños. Porque no solamente los niños hay que tomarlos en forma aislada, que los tienen ahí. Los niños hay unos que dicen que ya tienen 15, 20 años y otros que tienen 12. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si hubiera habido un enfrentamiento y morían los niños? No quisiera ser jefe de patrulla. No quisiera ser jefe de patrulla. Porque pasarían 10 años, 20 años y estaría enjuiciado, ¿no? Si no me enjuician acá, me enjuician de afuera también. Entonces, yo creo que este tema de la liberación de los rehenes y este tema con las muertes de nuestras fuerzas del orden, tienen que llamarnos a meditar a todos. ¿Quién es el enemigo y cómo se soluciona? Cuando llamamos a la unidad nacional debe ser sinónimo de plan nacional. Cuando llamamos a enfrentar y apoyar esta lucha, tenemos que ver que esto no es problema de un gobierno, este es problema de varios gobiernos, y esto no es un problema militar, este es un problema de todos. Mientras que nosotros no nos demos cuenta de que este enemigo nos está ganando, que es el narcotráfico, porque el narcotráfico no solamente es Bae y Guayaga, 12 regiones del Perú tienen sembrío de coca. La droga sale por Piura, sale por Tumbes, sale por Loreto, sale por Puno. No solamente sale por el Bae y Guayaga, que sale por los puertos. Entonces, no pensemos, como dice Carlos Tapia, de que si hoy día agarramos a los 3 hermanos Quispe, terminaron los problemas en el Perú. No, son parte del problema. Es la parte armada del narcotráfico que está buscando que salgan las fuerzas del orden para que no malogren el negocio, porque ahí se cocina, ahí se fabrica la cocaína. De aquí se distribuye a América del Norte. De ahí sale la cocaína de acá. Si acá se deja de producir el negocio de la cocaína, se pierde. Bueno, ya está apareciendo el negocio de las drogas sintéticas. Entonces, ese es el negocio que están cuidando, ¿quién? Esta amenaza transnacional. Esta no es una amenaza a los Quispe. Los Quispe son los sicarios rurales profesionales que conocen muy bien su trabajo y que les pagan bien. ¿No has visto tú la familia esta Gutiérrez en Ica? Que le está lavando, ¿no? 100 millones de Entonces, dólares. cuando ellos le preguntan, Artemio, se ríen. De Abimael, que se muera. Y ellos son el Partido Comunista Revolucionario, militarizado. O sea, y le hacemos bastante propaganda, ¿no? Porque ellos viven, por si acaso, los subversivos estos, los chicos estos, viven de la propaganda. Yo conversaba con Carlos y le decía, imagínate tú un artista de televisión que no le haga propaganda. No lo contratan para ninguna miniserie. Y esto lo estamos haciendo famosos. Si esto lo pones en el anonimato, no lo conoce nadie, a los hermanos Quispe. Hay que actuar sobre ellos, pero no pues con publicidad. Ya está bonito ya sabemos quiénes son. Se empiezan a dar cuando se dice que el BRAE es igual que el Guayaga o que Afganistán. que Afganistán, Dios mío, ya las cosas son delicadas, ¿no es cierto? Y no nos lo dicen cualquier persona, nos dicen los altos funcionarios que deberían estar metidos en el tema. El tema del problema es la narcocorrupción. La narcocorrupción es cuando ya te vas a convertir en un narcoestado. El presidente Calderón, que ya está de salida después de 5 años, le han dicho, la estrategia que usted aplicó ha fracasado.
porque el presidente Calderón empleó a las Fuerzas Armadas desde un inicio para la guerra contra el narcotráfico. Dice, primero debieron decir que era una lucha, no una guerra. 50.000 muertos, porque había no solamente el enfrentamiento entre los cárteles, sino también con la fuerza del orden. ¿Y qué cosa ha dicho el presidente Calderón? Si yo no hubiera empleado a las Fuerzas Armadas, hoy día el crimen organizado estaría colocando al presidente. El narcotráfico, que es mucho más peligroso que esto, penetra de dos formas, como dicen ellos, por el plomo o por la plata. O te rompo la mano o te rompo el alma. O te compro al político, al juez, al policía, al militar, o te mato. A ese nivel queremos llegar. Entonces, si nosotros continuamos pensando de que el problema son los hermanos Quispe y que vamos a ser unos fracasados si no capturamos a los hermanos Quispe, no estamos viendo que el serio problema es el narcotráfico, y el narcotráfico lo tenemos en la vida diaria. En la vida diaria. Y esta violencia que se da dentro de la ciudadanía es una violencia diferente a la que teníamos nosotros, y ya muestra la presencia de los cárteles. Los ajustes de cuentas no existían en el Perú hace unos 10 años. Entonces tenemos nosotros que ver que este problema del narcotráfico, si lo seguimos manejando de esta manera y no como una política nacional, vayámonos al acuerdo nacional. Le hemos quitado mérito al acuerdo nacional. En el acuerdo nacional están todos los partidos políticos, todas las organizaciones de la sociedad. Pongámonos de acuerdo, hagamos una política nacional, porque esto no es de 5 ni de 10 años. Esto no es de 5 ni de 10. Aquel que diga que yo me voy a ir y voy a derrotar y voy a limpiar el BRAE, no se engañe o que no lo engañen. Este es un tema largo. Esos que comparan el BRAE con el Guayaga y dice el famoso Plan San Martín lo vamos a aplicar en el BRAE. El Plan San Martín descansa en la carretera marginal, tan criticada al presidente Belaúnde en su época. Si no existiera la carretera marginal de la selva, los productos no podrían salir pues, a Trujillo, Chiclayo, Huahuanuco, Apucallpa, Lima. Tú vas al BRAE, caminas una cuadra y ya no sale nada. Entonces las familias las hemos perdido. ¿Se dedican a qué? Al narcotráfico. Las familias. Entonces las familias, tú tienes que recuperarlas. ¿Cómo las vas a recuperar? ¿Con bases militares? ¿Con presencia policial? No. Titúlale las tierras, dales apoyo técnico, dales un soporte para que puedan ganarse la vida de otra manera. Si no, esto va a ser un cuento de nunca acabar y van a pasar 20 años y vamos a seguir teniendo más muertos. Y a mí lo que más me preocupa es la sociedad que estamos formando. Ayer salió un diario El Bullying, una encuesta donde un estudio de una universidad que dice el 50% ha sufrido los efectos de un insulto, una amenaza, pero el 64% de los encuestados dicen que ellos no participan en la defensa. O sea, hay un 64% de indiferentes. Si a esto le sumas tú unos profesores que han sido sancionados por terrorismo, y como somos debilones en el Perú, y les tires a la libertad, que han vuelto a ir a enseñar, porque Sendero Luminoso es el único grupo subversivo que empleó parte del magisterio en la captación de su gente. Entonces, esa misma gente vuelve a enseñar en las aulas. Si a eso le sumas tú que los libros tienen un contenido, ya pasó, ¿no? El efecto de los libros. ¿Qué pasó el efecto de los libros? Ya se olvidaron del contenido de los libros. Tú vas al Ministerio de Educación, nadie hace control de los libros. Entonces tú tienes unos profesores que han sido terroristas. Y los autores de los libros también. Y los correctores que emplean las empresas. Entonces, tú tienes... ¿Qué sociedad estamos formando? Cuando hay un operativo policial donde no hay ningún alcalde que haya dicho lucha frontal contra la microcomercialización de la droga. No. Hace un operativo policial, agarra a una familia que dice que se gana la vida vendiendo quetes a los colegiales y todos los vecinos atacan a la policía. Pues si esa gente son asesinos, porque matan en vida a esta gente. El ejemplo de esta chica, la modelo venezolana, es el ejemplo de lo que le pasa a la gente. Tienes un viejo que también es vendedor y la mete al consumo de crack y mira cómo está. La chica lo que busca es salir. ¿Y qué sociedad estamos formando cuando ayer en el Clásico a alguien se le ocurrió, que no conoce, un minuto de silencio por la capitán de la policía que ha fallecido? Con trompeta. ¡Qué vergüenza! Todos seguían cantando y el trompeta tocando el minuto de silencio. O sea, ¿para qué hacemos eso? Peor. Te vas a Italia, donde un soldado italiano muere en Afganistán y el minuto de silencio no se escucha a nadie. Y hay hasta un día de luto. Acá, indiferencia.
Ignorancia también. Ignorancia, indiferencia. ¿Y sabes qué? Porque no se me debe ir. Y dejémonos de hipocresías. Dejémonos de en el Congreso minuto de silencio. No van a pasar y todos apoyamos. Costo cero. ¿Cuánto vale la vida del teniente Delgado, de la capitán, de los suboficiales, que son los que llevan el peso en esta guerra? O sea, los de abajo. ¿Cuál es su sueldo? ¿Y cuál es su pensión? Contigo lo vimos en un programa. Cuando el gobierno ese que se fue, quería darles el 80%. ¿Cuánto vale la vida para la familia? ¿Cuánto cree que le va a tocar de pensión a la capitán y al teniente? ¿Cuánto? ¿200 soles? Porque la capitán tiene 12 años de servicio, el teniente tiene 5, los suboficiales tienen 3 años. ¿Cuánto le vas a dar de pensión? ¿Cuánto vale el hijo que hoy día sufren, de esos 2 hijos que todavía no aparecen? ¿Cuánto va a valer su pensión? ¿Por qué? Porque seguimos del 100% del sueldo, solamente el 5% es pensionable. Y el ministro de Economía no le da la gana de hacer algo. Nadie está pidiendo aumento. Homologar como debe ser, como la gente. ¿Por qué no va el ministro Albrae? El ministro de Economía que vaya a Albrae. Y ahí que le diga a los oficiales, porque el que hoy está en retiro, le quiere seguir poniendo bonitos. Y cuando te mueres, o cuando quedas discapacitado, como van a quedar los que han pisado las minas, le vas a dar solamente el porcentaje que te corresponde del pensionable. A ver si nos dejamos de hipocresías y de una vez, si quieres apoyar, dales lo que les corresponde. Entonces esos hipócritas que hablan de unidad nacional, de viva las Fuerzas Armadas y heroína, ya es tiempo. Porque le costó muy barato al Perú. La paz de un día le costó baratito. Un soldado valía 47 soles. Y cuando se iba de baja valía 110 y lo abandonaste. Entonces nos hemos acostumbrado a que les cueste barato la vida de los que hoy día están nuevamente rescatando a gente que no conoce, ¿no? Expuestos a que los enjuicien, a perder una pierna, a morir, y a que su familia se contente pues con sus 200 soles. Entonces, no seamos así los peruanos. A ver si los peruanos somos un poco más conscientes, nos damos cuenta del problemón que tenemos que es el narcotráfico, nos juntamos todos de un plan nacional, que esa es unidad nacional, y a la gente, esta gente que da la vida porque vaya arriesga su vida, a ver si la tratamos bien. Porque ¿sabes qué? La pensión para las viudas y para los que son veteranos de guerra solamente les alcanza para pagar sus medicinas. O para ayudarlo a uno de sus hijos a criar un nieto. Porque cuando estuvieron en actividad no pudieron darle educación de repente a uno de sus hijos. La pensión ya no es para irse de viaje porque no te alcanza. La pensión es para su salud y para apoyar a uno de sus hijos. Dejémonos de hipocresías y hagámoslo de una vez. Y no sigamos dilatando. No hagamos que los retirados tengan que hacer marchas, ni que los de actividad ganen una propina en base a bonos, y que cuando mañana, porque están arriesgando su vida, se den cuenta de que lo dejan a sus familiares no les alcanza para nada. Entonces, tenemos 2 grandes temas. O lo vemos en un plan nacional y nos dejamos hipocresía, o continuamos nomás con esta coyuntura. Dentro de 2 o 3 días va a aparecer otra noticia y nos vamos a olvidar de estos chicos y vamos a tocar otro tema. Entonces, ese debe ser la consecuencia de esta toma de rehén. Y luego, ante lo tupido del fuego subversivo, los helicópteros se van. Y estos 2 policías quedan en tierra combatiendo. ¿Qué dice, digamos, el manual de operaciones en una situación así? ¿Cuándo se regresa por ellos? ¿No se regresa por ellos? ¿Se les rescata? ¿Se les ayuda? ¿Qué se hace en una situación semejante? Terreno y enemigo. Esta es una situación similar con la del teniente Delgado. El teniente Delgado estaba con su patrulla y hubo un enfrentamiento y el teniente Delgado falleció y no lo podían sacar. Entonces todos desde afuera dicen, ¿por qué no van los helicópteros? Pero si ese estratega o ese táctico hubiera reaccionado rápidamente sin pensar quién es el enemigo y envía el helicóptero, en estos momentos se hubieran tumbado un helicóptero con 20 soldados adentro. ¡Ah! Y han tenido que hacer una operación con patrullas por tierra.
Entonces, la táctica y la estrategia no es así tan fría, 2 más 2 son 4. Todo el mundo pensaría que vayan los helicópteros. Eso es lo que pensaba el otro lado, pues. Ven. En este caso es similar. Han estado bajando. El objetivo siempre es los helicópteros. Hay que tener en cuenta que ellos tienen armas de largo alcance, de las que les han dado y las que nos han robado, y tienen muchas posibilidades a corta distancia de bajarse un helicóptero. Entonces, los helicópteros se retiran y ahí tienes que montar tú una operación donde tiene que haber un rescate por tierra. Quién sabe, tendrías que hacer un bombardeo, una cortina aérea, ¿no? Esa es la táctica. Pero tú no puedes emplear el mismo cliché para todo. Tú antes empleabas el cliché de que vas y roqueteas por arriba y sale la patrulla. Hoy día no, pues, porque este es otro enemigo. Este es un enemigo donde todos tienen armas de largo alcance y tienen posibilidades de derribarte un helicóptero. Entonces, y tienen RPG que se pueden fácilmente bajar un... Entonces, esos riesgos son los que te pinta el de inteligencia, el de operaciones. El de operaciones hace su maniobra, pues. La estrategia es ciencia y es arte. Ciencia son los conocimientos, el arte es cuando la aplicas. Por eso que todos no son Rommel, pues. Todos no son Napoleón. Porque hay que ser artista de la guerra también. Cualquiera que lee un documento y se aprende de memoria no es estratega, pues, porque cuando la aplicas, uno se afina y otro desafina, ¿no? Entonces yo creo decía que el jefe supremo del Comando Conjunto, el general Howell, tiene el mando operativo, sí, pero, y está allá. Pero el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Es que ¿sabe qué pasa? Acá siempre nos hemos olvidado de los años 80 y algo importante, la directiva de gobierno. Los militares, así como hablamos de que no son deliberantes y son subordinados, los objetivos militares obedecen a un objetivo político. Habría que preguntar dónde está la directiva de gobierno y cuál es el objetivo político para que los militares la cumplan, ¿no? Quiero 10 segundos para intervenir del lado no militar. Interviene. ¿No? Hace 4 años que están allá los militares en el BRAE, ¿no es cierto? No, 2008, ¿no? Claro, pues, sí. Estamos en 2012, sí. ¿no es cierto? Hay toda una brigada ahí, hay 800 policías, hay compañía de comando combinada, y creo que los civiles podemos hacer un balance, porque ¿cómo se llama? Si no, es decir, no podemos opinar, ¿no es cierto? Hago un paréntesis, antes que continúe, yo te voy a hacer un balance de los militares. Paréntesis. Un paréntesis al paréntesis, o sea, un corchete. Se hizo la operación Excelencia 777 en agosto del 2008, ¿no es cierto? Sí. Para este plan BRAE. Y al día siguiente le recortaron 600 millones a ese presupuesto. Un civil, el ministro de Economía, para que no haya inflación. ¿Y qué dijo el ministro de Defensa de esa época? Que es un civil. Me siento más perdido que Adán al Día de la Madre. Y los mandó a los soldados. Si hubiera sido un militar, de repente dice, no voy. Entonces, claro. Los civiles son... ¿no? Los militares cumplen. Yo no hubiera cumplido. Bueno, pero... No. Entonces, ese plan nació muerto. No, 600 millones sí. Nace muerto. Pero, y si tú le quitas el presupuesto... Deje mi interrupción con la venia de la presidencia. Con la venia de la presidencia. Tu interrupción ha sido interrumpida. Quito el corchete y que siga el paréntesis. Bueno, es que hay una confusión entre civiles y políticos, ¿no? Roberto se refiere a los políticos, a los que gobiernan. No. Yo refiero a los civiles como el tema que opinamos como analistas, porque yo no estoy en parte de... Pero tienes que conocer que hubo una reducción de 600 millones. Claro, está bien. Está bien, pero por ejemplo, en Unión Mantaro están tirando morteros en estos momentos, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque son como fuerzas acuarteladas, el militar, y que con operaciones que a la población la perjudican, eso no va a servir para resolver el problema del BRAE. Yo no sé por qué se pone al comando conjunto de las Fuerzas Armadas para resolver el problema del BRAE. ¿Por qué? Coincidimos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque los políticos no quieren asumir su responsabilidad. Coincidimos. Por eso, ¿ves? Coincidimos. Entonces, debe haber ahí un comando político, que los militares en su área, ¿no es cierto? Que con los recursos que se requieran, en fin. Pero la resolución del problema es un problema político. Ayer me han informado que los comisionados por la paz y el desarrollo, que dependen del Ministerio del Interior en esas zonas, no tienen ni secretaria. Y cuando van a la base militar para pedir, ¿cómo se llama?, los pobladores, que le hagan una loza deportiva, los militares, con esa acción cívica, dicen, está bien, hay
hay que llevarnos bien con la población, pero esa losa deportiva sirve para secar la hoja de coca. ¿Qué tiene que ver los militares con la cosa? Por eso ¿Qué tiene que ver los militares con que no hay maestros? Por eso digo. No hay entonces quieren que los militares hagan todo, como pero, siempre. ¿Y por qué lo ponen, ¿para qué? ¿Por qué lo ponen de responsables entonces de todo el problema del Porque BRAE? cuando sale mal, ya sabes a quién enjuiciar, pues. Pero, jefe político militar, todo el mundo lo ha criticado. Y era el que aguantaba todo y ahora está enjuiciado. O sea, la política Asume, pe, y el asume. jefe, el presidente Ollantumala es de verdad, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero también es el responsable jefe de todo el Estado. No le puedes dar a los militares la responsabilidad principal de la resolución de un problema que es multisectorial, que es complejísimo. Carlos, No el tiempo ser. nos ha ganado y ahora tengo que interrumpir antes que te gane. interrupciones de ustedes, porque ya se acabó el tiempo. No, antes que te gane. Si no vemos que el narcotráfico es un serio problema, de vida no puedes seguir estando al frente de la lucha contra el narcotráfico en el Perú. La otra vez le preguntaron, ¿qué hace usted con lavado de activos? Voy a coordinar. No puede. Si es la jefa, tiene que ordenar. Pero si va a coordinar,